¿Cuántas veces hemos escuchado decir que la Biblia es perfecta, que no tiene errores ni contradicciones, que todo lo que se dice en ella es absolutamente cierto, aunque no lo comprendamos? ¿Tendrán razón? Digo, tu razonamiento te impulsa a creer que no, obviamente, pero igual no la has leído para comprobarlo. ¿Y si te equivocas? ¿Tiene o no errores? La respuesta corta es sí. Claro que los tiene, y muchísimos. O sea, ¿qué te pensabas? No hace falta ser papa ni pastor para darse cuenta de lo obvio. Solamente en las primeras páginas de la Biblia hay un sinnúmero de errores lógicos, científicos, históricos, contradicciones para niños de 5 años. O sea, no hay ni 10 versículos entre una versión y la otra. Y como esos hay miles, sin contar que nadie puede abrir un mar a la mitad o convertir 5 panes en más de 5.000. Ay, en este momento, los fundamentalistas cristianos y judíos que estén viendo este video deben estar como locos. Aunque a uno que otro judío puede haberle agradado el comentario sobre Jesús. En fin, no se puede negar la verdad. La mentira de hecho es maldad y defenderla es un pecado. Pero yo solo te acabo de dar la respuesta corta, no la larga. ¿Por qué, si la respuesta corta es sí, la larga comienza con un no? Pues ahora mismo te lo explicaré y lo vas a entender. Estoy seguro de que cuando mencioné la palabra errores, seguramente pensaste en errores históricos o científicos. Suele ser lo más alarmante. Pero, ¿y si te digo que la Biblia no es un libro ni de historia ni de ciencia? Decir que tiene errores es lo mismo que decir que tiene errores el libro del Principito. Ok, los tiene, pero a nadie le alarman, porque su objetivo no es ser historia ni ciencia. La Biblia tampoco. Su objetivo es revelar la presencia de Dios en la vida, la historia y el universo, y revelar con ello también su propósito. ¿Recuerdas lo que dijimos en el capítulo anterior? La palabra es humana, y los humanos tienen errores. Por eso la revelación divina se encuentra plasmada en un libro humano, de la mano de un pueblo que tuvo su tiempo y su lugar. Lo que quiero decir es que en el momento que la Biblia se escribió, se pensaba de la manera que estamos leyendo. Por ejemplo, que el mundo había sido creado hace unos cuantos miles de años, o que debajo de la tierra existía un inframundo. Los avances científicos y estudios realizados han dejado caducas todas esas ideas del pasado, pero la intención sigue ahí, sigue siendo la misma desde el primer día. En el capítulo pasado pudimos entender por qué existen contradicciones en la Biblia. Básicamente la raíz de esas contradicciones son los diferentes autores y, por ende, las diferentes intenciones. No vayas a pensar que las diferencias se ubican solo de un libro a otro. Dentro de un mismo libro hay partes contradictorias. Se parece a cuando en la escuela todos los miembros de un grupo hacen una parte distinta de un trabajo y luego la juntan. A veces sale bien y otras no tan bien. Con respecto a la ciencia o al conocimiento histórico, la Biblia está limitada por la sabiduría de su tiempo, como mismo los libros actuales están limitados por la sabiduría del nuestro. ¿Hay errores científicos? A montones, desde un sol que se detiene hasta un conejo rumiante. Y si nos paramos a hablar de geografía del universo, no terminamos nunca. De hecho, quiero hacer aquí un paréntesis. Esto que ves en pantalla es la geografía del universo en que creían los hebreos, el pueblo del cual descendieron los judíos. Ellos creían que Dios habitaba en una morada celeste encima de las aguas arriba del firmamento. El cielo tenía compuertas desde las cuales caía agua o nieve cuando tocaba. Las tierras emergidas estaban sostenidas por columnas y por debajo de ellas se extendían los océanos. Y finalmente debajo de esto se encontraba una especie de inframundo para los muertos llamado Seol. Esto es muy interesante, los pueblos vecinos tenían cosmovisiones parecidas. Por ejemplo, para los griegos el Seol era el Hades. Cierra paréntesis. Estoy seguro que no todos pensaron en este tipo de errores
pero también es importante mencionarlos: los tabúes y los hábitos de la época. La Biblia describe prácticas que para nosotros hoy día serían completamente injustas e inmorales, algunas una verdadera barbaridad. El motivo ya lo sabes, es el precio de que Dios se revele en palabra humana. Nosotros podemos entenderlo, pero a cambio Él tiene que bajar a la tierra y cargar con nuestras imperfecciones. Finalmente, en lo que se refiere a la historia es aún más complicado, no solo por el hecho bastante claro de que los antiguos hebreos no tenían conocimiento alguno de la prehistoria, sino también porque los hechos históricos narrados en la Biblia no están contados con el objetivo de ser una narración fiel de los hechos, como la historia convencional. Segundo paréntesis, en el capítulo 2 de este curso mencionamos que en la Biblia hay partes que son cuentos y novelas. Ya por ahí puedes ir sacando la conclusión de que algunas de las historias de la Biblia ni siquiera tienen un precedente histórico, son enteramente legendarias. Cierra paréntesis. Hay versiones de los hechos, aún teniendo precedente histórico. Versiones que, si las contrastamos, es imposible que hubiesen ocurrido las dos. Si estuviéramos hablando de una historia de ficción, saltarían las alarmas de un error canónico. Pongamos un ejemplo súper evidente: el censo del rey David. Hay dos versiones del hecho contadas en la Biblia. Son casi iguales, pero con una ligera diferencia. En la más antigua, Dios incita a David a hacer el censo, y en la más moderna es Satanás quien lo incita. ¿Qué pasó ahí? Pasaron dos cosas. La primera, que el tiempo avanzó y las creencias cambiaron. Antes se creía que tanto el bien como el mal procedían de Dios. Luego se creyó que de Dios solo venía el bien, mientras que el mal venía de Satanás. Y dos, se volvió a escribir la historia con un propósito diferente. La primera busca justificar el exilio babilónico como castigo por los errores de Israel, mientras que la segunda tiene como intención ser luz para los repatriados y defender el proyecto del segundo templo. Básicamente, la Biblia no cuenta la historia tal cual, cuenta una interpretación teológica de la historia, siempre a la luz del presente donde se está escribiendo. En dependencia de quién escribe y de los problemas que enfrenta, la historia y la relación con Dios van cambiando. Si tú eres una persona alejada del mundo de las religiones, lo que te acabo de decir te habrá sonado con poco sentido, si es que lograste entender. Pero créeme cuando te digo que, en el fondo, la historia convencional hace algo parecido, solo que es una historia más fiel a los hechos. Hay que entender también que en la antigüedad el acceso al conocimiento histórico no era ni una décima parte del de ahora. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que la Biblia está plagada de errores, por los límites que conlleva la escritura de cualquier ser humano, pero en su propósito divino, en su revelación, no tiene errores. De hecho, es dudoso que puedan existir errores. ¿Acaso el Principito los tiene? Claro que no. Su intención está ahí, clara e imperecedera. Y con la Biblia lo mismo. Lo que importa a cada página que lees no es si lo que estás leyendo es real o no, sino qué intención tenía la persona que lo escribió. Créeme que nadie se tomó el tiempo de escribir por simple gusto. ¿Cuál es el mensaje? Y de paso, ¿cómo se aplicaría a mi realidad y a mi tiempo? Hago un tercer paréntesis para explicar un concepto: exégesis. Oye, no cambies de video, es fácil. La exégesis es la interpretación crítica de un texto, sobre todo religioso. Esta disciplina nos arroja mucho conocimiento sobre el contexto y la historia en que el mismo se escribió. Es decir, que al final la Biblia sí enseña más historia de la que aparenta. Cierra paréntesis. Lo que los judíos y cristianos ven en la Biblia cuando la interpretan es inconfundible. La revelación de Dios tiene un propósito: la promoción y la defensa de la vida. Si hipotéticamente la Biblia no sirviera para esto, entonces sería un cascarón vacío,
algo carente de sentido. Pero no es así. La Biblia está vinculada a la vida y con ella también al mundo entero. La vida es de las cosas más universales que existen. Cuarto paréntesis. Esta universalidad no solo se remite a todas las naciones, sino también a todas las personas. En el primer capítulo mencioné que la Biblia no es un libro hecho solo para eruditos, sino para todo el pueblo, porque fue el pueblo, desde el más rico hasta el más pobre, quien redactó las escrituras. Cierra paréntesis. Si te das cuenta, he insistido en esto de la universalidad desde el capítulo 2. ¿Pero por qué? Porque se suele malinterpretar eso del pueblo elegido, del pueblo escogido por Dios en la Biblia. Israel, el pueblo del que leemos en el Primer Testamento, es el pueblo escogido por Dios para que precisamente sea ejemplo para el mundo entero. En su historia se ven reflejadas las historias de otros pueblos. No es prioridad, sino responsabilidad la misión que Dios le asigna a Israel. Jesús se dio cuenta de esto, así como muchos de los primeros cristianos, y por eso su religión pasó de ser una religión local, una secta, a una religión universal. Entonces ya vas encontrando un norte, el pueblo de Israel, que tú seguramente conoces en la actualidad. Su historia parte de la Biblia, está aquí, y como mencionamos en el capítulo anterior, la misma se desarrolló en este pedazo de tierra conocida como Palestina. Con esto hemos llegado al final de la puerta de entrada, o casi al final. Nos falta un capítulo. Ahora que tenemos todas las herramientas, ya finalmente podemos adentrarnos en la Biblia como tal, en la historia que cuenta. De eso se tratará el siguiente episodio, de la historia de la Biblia literal. ¿Por qué? Porque a pesar de los errores bíblicos que ya conocemos, se debe aprender primero la historia literal para después cuestionarla y entenderla de forma contextual. Si quieres, tómalo como un video de mitología. No olvides darle me gusta si te gustó y suscribirte a la sucursal del Reino para no perderte un video tan singular como la historia de la Biblia entera en solo unos minutos. Y hazme saber en los comentarios qué otros errores conoces que tiene la Biblia. De ellos se sacan buenos memes. Una última pausa antes de terminar. Tan solo decirles que salí en un video de Boilecito. Fuimos juntos al evento de The Eras Tour versión Cuba el 21 de diciembre. De hecho, en el video que hice sobre Christmas Carol puse el póster del evento detrás de mí. Si también eres fan de Taylor Swift y te gustaría ver cómo es su fanaticada en Cuba, dentro de la cual me incluyo, vea el link que te dejo en la descripción. Yo soy Miguel y esto es La Sucursal del Reino. Que la paz sea contigo.